sobre el tema de fuerza o esfuerzo que se oponen al movimiento de un tren, ¿no? Es decir, la locomotora y todo el convoy. El convoy se llama a todo lo que lleva atrás, todo lo que remolca. No es que vayan circulando y no tienen ninguna resistencia, sí tienen resistencia a su movimiento. Esa resistencia es la que vamos a tratar en este tema. ¿Ya? ¿Cuántas clases hay? ¿Cómo se dan estas resistencias y de qué manera vence la resistencia? Entonces aquí dicen los esfuerzos resistentes debido al movimiento, las limitaciones de los esfuerzos de tracción. También vamos a ver un poco qué esfuerzo de tracción hay en una locomotora y aquellos esfuerzos de tracción necesarios en la velocidad que se imprime. Primero hablemos sobre los esfuerzos resistentes. Tenemos básicamente 4 tipos de resistencia al movimiento. 4 tipos de resistencia al movimiento, que son la resistencia en recta y horizontal, resistencia por gradiente, resistencia por curvatura y resistencia por inercia. Esos son los 4 tipos de resistencia que se oponen al movimiento de un tren. Depende si el movimiento es horizontal o es inclinado, ¿no? Bueno, resistencia en recta horizontal. La resistencia en recta y horizontal básicamente se da por efecto del viento. Es decir, la máquina va circulando y el viento se opone al movimiento. Y también por efecto del peso propio, ¿no? Vencer el peso propio de la locomotora y de todos los vagones, sean de pasajeros o sean de carga, también eso afecta en la retardación de las velocidades que se pueda tener, ¿no? La literatura dice que esto debemos tratarlo con resistencia a partir de una evaluación de resistencia específica, ¿no? La resistencia específica viene dada de esta manera. Tanto en la locomotora como en los vagones se da resistencia en recta y horizontal para ambas situaciones, tanto para la locomotora como los vagones. Y la literatura dice que la resistencia específica para la locomotora es igual a 0,65 más 13.5 sobre el peso por eje de la locomotora más 0,00932 de la velocidad con la que está yendo más 0,0456 de el área frontal de la locomotora sobre el peso de la locomotora multiplicado por la velocidad con la que va al cuadrado. ¿Cuál es el área de la locomotora? El área frontal. Área frontal. La locomotora tiene un ancho y tiene un alto, ¿no? Multiplicar el ancho por el alto. Ese es el área frontal de la locomotora. ¿Y el área frontal de los vagones cuál es? El área también, ancho por alto del vagón. Es el área que va adelante, ¿no? El que choca con el viento. ¿Se entiende, no? Ese es el área del vagón. Y la velocidad es la que está, la velocidad a la cual circula el tren. Peso por eje. ¿Cuál sería el peso por eje? Si peso por eje en la locomotora, este es peso por eje en la locomotora. Si la locomotora tiene 6 ejes, generalmente una locomotora tiene 6 ejes, y el peso total de la locomotora es 100 toneladas. ¿Cuánto sería el peso por eje? 100 dividido entre 6, ese es el peso por eje. Ya. Y si decimos peso por rueda, va a haber un momento que vamos a hablar peso por rueda. ¿Cuánto sería el peso por rueda? 100 toneladas dividido entre ¿cuánto? Entre 12. Lo tienen que tener bien claro ustedes, ¿no? Peso por eje es 100 dividido entre 6 ejes que tiene la locomotora, tenemos peso por eje. Si queremos el peso por rueda, es 100 dividido entre 12 ruedas. O el peso por eje dividido entre 2. ¿También? ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de peso por rueda. Y el peso por
El área de los vagones, el área de la locomotora, perdón, ya está aquí, ya lo hemos definido, y el peso de la locomotora también, el peso de la locomotora, una locomotora generalmente pesa 100 toneladas, entonces eso es un dato. Y la velocidad a la cual va la locomotora, a la cual queremos saber la resistencia específica. Si la locomotora está en reposo, ¿cuál sería su resistencia específica? No, ahí está bien. ¿Cuál sería la resistencia específica? Si la locomotora está en reposo, ahí está, 0,65 más 13,5 sobre el peso por eje de la locomotora, nada más, ¿no? Esos dos términos, ¿sí o no? Porque lo demás contiene velocidad, ¿no? Entonces, si la velocidad es 0, la resistencia específica se va a reducir a los dos primeros términos. Básicamente por peso, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? ¿Sí? Bueno. Para el vagón también existe una resistencia específica, que es igual a 0,65 más 13,5 sobre el peso por eje del vagón, más 0,01398 de la velocidad a la cual estamos o queremos saber la resistencia específica, más 0,009428 del área del vagón. A ver, silencio por favor ya. Más 0,009428 del área del vagón sobre el peso del vagón o por la velocidad al cuadrado del vagón. El vagón generalmente está en los 40, 50 toneladas. Eso es un dato que yo le voy a dar. Cada vagón pesa 40 toneladas, ¿no? Entonces, y el peso por eje del vagón, el vagón tiene 4 ruedas, tiene solamente, o 4 ejes, perdón. Un vagón tiene 4 ejes. Si el vagón pesa 40 toneladas, ¿cuánto va a ser el peso por eje? 10, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta eso, peso por eje o peso por rueda, ¿no? Bueno, y si son de pasajeros, los coches de pasajeros, por eso está CP, quiere decir coches de pasajeros, también tienen su resistencia específica, que es 0,65 más 13,15 sobre el peso por eje, más 0,01398 de la velocidad, más 0,00645 del área del coche de pasajeros, siempre el área frontal, ¿no? El área frontal, ancho por alto, siempre. Dividido entre el peso del coche de pasajeros multiplicado por la velocidad en la que está al cuadrado. Bueno, esas son las resistencias específicas, los primeros datos que debemos conocer para hacer una evaluación de resistencia. Y ahí está en forma genérica la fórmula. El primer término representa los efectos de la rodadura y resistencia en las cajas de grasa. ¿Qué son las cajas de grasa? Todos los rodamientos, ¿no?, de las ruedas. ¿Sí? Todos los rodamientos, las cajas de grasa. A eso se refiere el primer término, esto de acá. Esto de acá se refiere básicamente a eso. B, ¿qué significa esto de acá? Significa, engloba la influencia de los choques en las juntas de la vía y las pérdidas de energía. Un tren, cuando hay una junta entre riel y riel, hace este efecto. ¿Quién ha viajado en tren? ¿O quién ha escuchado por algún lugar del tren cuando pasan? Y ese golpe se genera a partir de la junta que hay entre riel y riel. Entonces ahí hay una resistencia también al movimiento. ¿Se entiende? Entonces, como ustedes vean pasar un tren y escuchen esto, se está generando una resistencia por junta entre rieles. ¿Cuál es lo que une dos rieles? Eclisa, ¿no? Entonces, bien en la eclisa, ahí viene ese golpe. Entonces se llama resistencia por junta. Y eso representa este término de acá. Este de acá. ¿Se entiende? Y finalmente el otro término, este de acá representa la influencia del aire, el choque del aire frontal. ¿Está bien? Entonces aquí está bien explicado qué es cada cosa. Resistencia por gradiente. Es bueno hacer notar que los gradientes en los ferrocarriles son mínimos, no son pendientes muy pronunciadas. ¿Por qué? Porque eso generaría que el tren no tendría la tracción necesaria como para subir y vendría un descarrilamiento total, ¿no? Si se viene de recto
pendiente máxima en carretera, quién sabe, ya han pasado carretera, ¿con cuánto se puede trabajar como pendiente máxima? Ustedes ya han pasado carretera, han tenido que enseñarle eso. Diseño geométrico, eso se lleva en diseño geométrico cuando hacen los perfiles longitudinales. ¿Cuánto es la pendiente máxima en carretera? No puede ser que no sepan, ya están por salir ustedes, ya van a ser ingenieros. Oye, ¿qué sos ingeniero? Ya soy yo. ¿Cuánto le ponemos de pendiente máxima acá? Tutti. ¿Cómo se van a poner ustedes? Esas cosas tienen que manejarlas bien. Esos datos tienen que manejar bien. La pendiente máxima en una carretera es 12%. Si quieren, anóteselo y grábenselo y no se lo saquen de la cabeza. Solo se puede trabajar hasta el 12%. ¿Qué quiere decir? 12 metros de altura en 100 metros. 12 metros de altura. ¿No? Eso quiere decir 12%. En cambio, aquí en ferrocarriles nos manejamos en 12, 15 por mil. O sea, 15 metros, 12 metros en 1 kilómetro. O sea, son pendientes mínimas, ¿no? Esas son las pendientes máximas en ferrocarril. 12, 15 por mil. Alta la diferencia, ¿no? Entonces, eso hace que también se obtenga una resistencia. Si nosotros idealizamos el tren como un solo peso, aquí está el peso G, que es el peso de la locomotora más el peso de todos los vagones. ¿Cuál sería la componente que genera esa resistencia? Ahí están las dos componentes. ¿La roja o la azul? ¿Lo están viendo ahí? Ese peso total del tren yo lo puedo descomponer en dos, ¿no? En la roja y en la azul. ¿Cuál es la fuerza que me genera la resistencia por pendiente? La azul. Si el tren está subiendo. El tren está subiendo. ¿Cuál es la fuerza que se opone al movimiento? La azul, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la azul? Al peso, ¿por qué? Si este es el ángulo se repite aquí, ¿no? ¿Sí o no? Física 100. Entonces, ¿qué se llamaría esa fuerza azul? Por trigonometría, ¿qué se llamaría? Peso por el seno o por el coseno. ¿Peso por el seno o por el coseno? Seno. Por el seno. Peso por el seno del ángulo. ¿Y por qué aquí lo pone como peso por el seno del ángulo? ¿Y por qué aquí lo pone como peso por tangente de phi? En primera instancia lo pone peso por el seno, ¿no? Esa es la resistencia por gradiente. Pero ¿por qué después lo pone como peso por tangente? ¿Quién me puede decir? ¿Tienen algún marcador? Pensé que yo tenía un marcador. Ah, aquí hay. Pongámosle a esto A, B, C. Esta pendiente es muy pequeña, 12 por 1000, 15 por 1000 son pendientes muy pequeñas. Aquí es igual el seno de esto. Seno de aquí es igual. A sobre el seno. Y aquí es igual tangente de phi. A sobre B. Como es una pendiente muy pequeña, prácticamente B es igual a seno. ¿Sí o no? Pendiente muy pequeña, la hipotenusa prácticamente igual a esto. Esto mismo. Si esta es la horizontal, en esta pendiente que es pequeñita, este lado, la hipotenusa prácticamente igual a esto. Entonces esa consideración está haciendo
C es igual a B, ¿no? Seno de pi es igual a tangente de pi. Entonces podemos aproximar que el seno de pi del ángulo es igual a la tangente. En ferrocarriles, ¿no? No en carretera. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Bueno, entonces, y tangente de phi a qué es igual. Tangente de phi a qué es igual. Ya hemos dicho, es igual a A sobre B, ¿no? ¿Y qué es igual a A sobre B? Pendiente. ¿Sí? La pendiente, 4%, bueno. Vamos a dar un ejemplo. 4% significa que en 100 eleva a 4. ¿No? ¿Sí? En 100 eleva a 4. Entonces la pendiente es 4%. ¿Pero de dónde sale que es 4%? Es 4 dividido 100 multiplicado por 100. Esto dividido esto multiplicado por 100, eso es pendiente, ¿no? ¿Sí? Entonces esto viene a sustituir a la tangente. ¿Está bien? Entonces, por eso es que lo aproxima no a seno, sino lo aproxima a tangente para que después pueda sustituir por pendiente. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, decimos que la resistencia por pendiente va a ser igual al peso que viene a ser el peso del tren, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? El peso del tren. El peso del tren aquí es igual. Peso de la locomotora más Q, que es el peso de todos los vagones. Anoten ahí. P es peso de la locomotora y Q es el peso de todos los vagones que llevan, sean coches o sean vagones de carga. En otras palabras, P más Q es el peso de todo el tren. ¿Está claro? Multiplicado por la pendiente, que es la tangente de phi, ¿no? ¿Quedó claro eso o no? ¿Sí? Tiene que quedar claro, ¿ya? Entonces, resumiendo, la resistencia por gradiente es igual al peso del tren, que es peso de la locomotora más peso de los vagones, multiplicado por la pendiente. Nada más, así de simple. Pongan ahí como identificación pendiente en por mil, no en por ciento, sino en por mil. Para el caso de ferrocarriles se pone la pendiente en por mil, no en por ciento. ¿Está bien? Esa aclaración tienen que poner ahí en su apunte. Resistencia por curvatura. La resistencia por curvatura se genera a partir de estas dos fórmulas. La resistencia específica por curvatura, esta resistencia específica por curvatura, es igual a 500 veces B dividido entre el radio de la curva. ¿Qué es B? Trocha de la vía. R, radio de curvatura. Trocha de la vía es B. R, radio de curvatura. ¿Qué es la trocha de la vía? Cualquier duda me preguntan, ¿ya? Esto tiene que estar bien claro porque esto es para el examen. Trocha de la vía viene a ser esto. Esta es la trocha. Eso es la trocha. ¿Ya? El espacio entre el borde interno de aquí en la vía. Eso se llama trocha. Esa es trocha de la vía. Aquí está. Y radio viene a ser la curvatura, ¿no?
Por eso se llama resistencia por curvatura. Cuando una locomotora entra a una curva, ahí hay un efecto de resistencia. Ahí disminuye la velocidad automáticamente. ¿Por qué efecto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? ¿Qué se genera ahí cuando una locomotora entra a una curva? Quiero que entiendan esto bien, ya. Esto es la curva y aquí va entrando la locomotora. Los vagones va entrando aquí y aquí se genera una resistencia. ¿Por qué? Resistencia por curvatura. Así entra la rueda acá. Esta es una rueda, la pestaña viene acá, igual acá, ¿no? Viene la pestaña de la rueda, esta es la rueda. Entrar a una curva, esta pestaña, si la curva es hacia allá, esta pestaña choca acá. O si es al otro lado, esta pestaña choca acá. Hay un roce, ¿no? Eso es lo que se genera la resistencia a la velocidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el fenómeno que se presenta para que haya una resistencia a la velocidad de ese tren. Entonces, la resistencia por curvatura va a ser igual a la resistencia específica, que es igual a 500 veces la trocha dividido entre el radio, multiplicado por el peso de la locomotora. ¿Por qué no pongo el peso del tren? ¿Por qué aquí pongo solamente el peso de la locomotora? ¿Por qué? Porque el primero en entrar a la curva es la locomotora, ¿no? Se genera en la rueda de la locomotora. Ahí se genera el impacto. ¿Está bien? Después puede generarse en los vagones también, pero el primer efecto de esa resistencia en la locomotora, y ese es el que marca la resistencia. ¿Está bien? Entonces, por eso se pone solamente el peso de la locomotora. Resistencia por inercia. ¿Cuál es la inercia? ¿Cuál es la inercia? Uno va con una cierta velocidad, frena, pero igual el tren se quiere ir, ¿no? Es por el peso que viene en movimiento, ¿no? Esa es la inercia. Entonces hay una resistencia por inercia también. De repente en una curva hay un peso hacia atrás, que hemos visto el peso por gradiente. Entonces esa masa genera también una resistencia por inercia. Y la resistencia por inercia viene a ser igual a la resistencia específica por inercia multiplicado por el peso del tren, de todo el tren. Porque la inercia se da tanto en la locomotora como en los vagones, ¿no? Entonces aquí se multiplica también por todo el tren. No es igual que resistencia por curvatura. Resistencia por inercia tiene que multiplicarse por todo el tren, porque en toda esa masa se da la inercia. ¿Ya? Y la resistencia específica 4, que es la resistencia por inercia, está dada de acuerdo al tipo de tren que se tenga. Tren de carga, trenes de pasajeros, tren suburbano, trenes eléctricos, etcétera, etcétera. La resistencia por inercia está aquí, de 2 a 3 kilogramos por tonelada para trenes de carga, de 5 a 6 kilogramos por tonelada en trenes de pasajeros, de 15 a 20 en trenes suburbanos de pasajeros y de 70 a 80 kilogramos por tonelada en trenes eléctricos. Es decir, es un dato la resistencia específica por inercia, de acuerdo al tipo de tren. Y sabemos el peso del tren, que es igual al peso de la locomotora más el peso de los vagones, entonces podemos saber la resistencia por inercia. Tenemos el dato de la resistencia específica por inercia en esa tablita. Entonces yo en el examen le voy a decir, es un tren pasajero de larga distancia. ¿Qué valor le van a poner? 5, 6, 5.5.
pueden poner, ¿no? Y ya tienen su resistencia específica. Sacan el peso del tren, que va a ser igual al peso de la locomotora más el peso de todos los vagones, le voy a decir 8 vagones, puede decir cada vagón de 40 toneladas, multiplican 8 por 40, ¿no? Ese es el peso de los vagones, más el peso de la locomotora, multiplican por resistencia específica del dato y ya tienen su resistencia por inercia. ¿Está bien? ¿Está entendido? Sí. Hasta aquí está bien entendido todo. Esas son las resistencias, las 4 resistencias que hemos pasado. Ahora viene esfuerzo de tracción. ¿Quién ha llevado maquinaria conmigo? ¿Quiénes han llevado maquinaria conmigo? Ya. ¿A qué se llama este esfuerzo de tracción también? ¿Qué se llama también? El esfuerzo de tracción en la rueda, ¿qué se llama? Rímpulo. También hay rímpulo en los trenes. ¿Qué es el esfuerzo de tracción? Es aquel que se genera a partir de la acción de la potencia de la locomotora hacia el eje de la rueda. Es decir, aquel que pone en movimiento al tren, ¿no? Ese es el rímpulo o esfuerzo de tracción. ¿Dónde se genera eso? En el eje de la rueda. Es un par, ¿no?, que se genera en este eje, así, este es el par, y aquí en el contacto por la adherencia que existe con el riel. Ese par hace que se haga el movimiento, ¿no? El esfuerzo de tracción de la locomotora. Ahí está la locomotora. ¿Cuántos ejes tiene esa locomotora? 6. Generalmente una locomotora trae 6 ejes y un vagón trae 4 ejes, para que se vayan familiarizando. Este es el área frontal, ahí está. Es un rectángulo. ¿Esta área cuál es? Es el área frontal de aquí, ¿no? El área frontal es el que se toma en cuenta para hallar la resistencia específica, tanto para la locomotora como para los vagones. Ahí está el efecto de tracción, la adherencia que hay en el riel. Entonces ahí se genera un momento que es aquel que hace que el tren se ponga en movimiento. Vamos con conceptos de adherencia. Física 1. ¿A qué es igual la adherencia? La fuerza de adherencia, física 1. ¿Quién me puede decir? ¿A qué es igual la fuerza de adherencia en cualquier movilidad? Física 1. Coeficiente de adherencia multiplicado por el peso del vehículo, ¿no? Entonces aquí está el concepto general. Una fuerza de adherencia cualquiera es igual al coeficiente de adherencia. ¿De qué va a depender el coeficiente de adherencia? Del tipo de material sobre el cual estamos andando. El hormigón, por ejemplo, tiene un coeficiente de adherencia. El hormigón, el asfalto tiene un coeficiente de adherencia. El riel tiene un coeficiente de adherencia. Entonces, dependiendo sobre qué material estoy rodando, va a estar el coeficiente de adherencia, ¿no? Igual sucede en el ferrocarril. Entonces, como concepto general, la fuerza de adherencia es igual al coeficiente de adherencia multiplicado por el peso del vehículo. En este caso, el peso de la locomotora o el peso del vagón. Las curvas de adherencia, para que todos estén en conocimiento, diferentes autores han hecho estudios sobre la adherencia y han llegado a determinar, obviamente, que a mayor velocidad, ¿qué pasa a mayor velocidad? Menor adherencia, ¿no? Eso es lógico. Mientras uno va a 120 kilómetros por hora, el auto va casi flotando, cero adherencia casi en la carretera, ¿no? Mientras va a 40 kilómetros hay una adherencia tremenda, ¿no? Entonces, todos han coincidido de que a mayor velocidad, menor adherencia. Y aquí tenemos una fórmula para determinar, de todas las que plantea la literatura, yo he leído una que es la más coherente con los estudios que se han realizado, que dice que el coeficiente de adherencia en cualquier momento
con cualquier velocidad es igual al coeficiente de adherencia inicial. El inicial es cuando está en reposo, ¿no? Es igual al coeficiente de adherencia inicial multiplicado por 1 sobre 1 más 0,01 de la velocidad a la cual está moviendo. Si la velocidad es 0, ¿qué pasa con el coeficiente de adherencia? ¿Ah? ¿Qué pasa si la velocidad es 0 con el coeficiente de adherencia? El coeficiente de adherencia inicial. Es el inicial.